Es un honor para mí estar en esta tarde aquí con ustedes. Le doy la gloria y la honra al Señor que vive para siempre. Voy a hablar en esta tarde de un tema muy controversial. Es un tema que desde que empecé a leer la Biblia me ha sacudido. Una de las cosas que me sacude es el llamamiento a los cuales los hombres son llamados. Voy a hablar de los 5 ministerios contenidos ahí en el libro de Efesios, en Efesios 4:11 al 16. El libro de Efesios está dividido en dos partes. La primera parte es la parte doctrinal, la segunda parte es la parte práctica. Y vamos a ver qué nos dice ahí en el libro de Efesios, en Efesios 4:11, sobre el llamamiento de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Vamos a estudiar a fondo para que no seamos lo que dice allí, esos niños fluctuantes, los cuales son tirados, son lanzados de aquí para allá, estos niños fluctuantes que no tienen una base firme, que esta base firme es la palabra de Dios, Cristo mismo. Efesios 4:11 dice así. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que esta prédica la vamos a tener muchas veces. Para mí ha sido no solamente conmovedora, pero me ha dado una respuesta a mi oración. A veces estamos en la iglesia y no sabemos cuál es la función de la iglesia, a dónde se dirige la iglesia, cuál es la razón por la cual los ministerios son dados. Y no solamente hablo de estos 5 ministerios, sino hablo de todos los ministerios en la iglesia. Tal vez del hermano pequeño, tal vez del hermano grande. Una de las cosas que tienen los hombres es que queremos todo fácil. Y los cristianos no son la excepción a la regla. Veo ministerios de hombres que han trabajado por siglos, han trabajado 40, 50 años y no ha sido fácil su caminar. Ahora que tienen un ministerio establecido en el cual han trabajado muy duro y de parte de Dios, la gente quiere su ministerio. La gente piensa que es fácil, pero la verdad no es fácil. La organización de la iglesia no es un concilio humano. Sus comisionados son de nombramiento divino. Quiero decir esto, que es el Espíritu Santo el que nombra, es el Espíritu Santo el que lleva, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento de un pueblo. En primera instancia tenemos a los apóstoles. Digo, primera instancia como primer regalo. No se pretende que dio algunos de los dones necesarios para constituir los apóstoles, aunque esto es cierto, pero que después de haberlos calificado o establecido como apóstoles, Cristo mismo se los dio a la iglesia. Un apóstol tiene una comisión directa de Cristo. Ahí en Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Poseían
dones sobrenaturales. Ahí en Mateo 18 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Era necesario haber visto al Señor. Ahí en Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Una cosa muy importante sobre los apóstoles y el llamado del apóstol y la importancia de este estudio sobre la iglesia es para que no seas engañado, no seas ese niño fluctuante que es echado de aquí para allá, que cuando te digan mira ve al desierto, o cuando te digan diríjate a este punto, o mira el apóstol fulano va a estar aquí, o mira que el profeta fulano va a estar aquí, tú sepas y estés concentrado, enclavado, estés allí cimentado en la escritura y tu respuesta sea de acuerdo a la escritura. Eso es lo que hacemos aquí en el León de Judá. Estudiamos las escrituras y es una bendición tan grande que una iglesia tan pequeña y tan chica y tan joven tenga el grado de escritura que Cristo mismo nos ha dado. Él nos ha establecido. Una de las cosas que mencionaba y era muy importante era su jurisdicción. La jurisdicción de los apóstoles era sobre el mundo entero. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En el gran llamamiento, ahí en Mateo 28:19 o en Mateo 16:15, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles eran el cuerpo constituyente de la iglesia, que tenían todos los dones necesarios para su puesta en marcha, y como toda la historia cristiana ha testificado que eran un regalo maravilloso de Cristo a su iglesia. Siguiente tenemos a los profetas. Los profetas al lado de los apóstoles son siguientes en valor, también un regalo a la iglesia, que tenían conocimientos sobrenaturales de la voluntad de Dios presente y futuro. Ahí en Hechos 21:11 dice que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vemos al profeta claramente prediciendo lo que habría suceder con Pablo. Profetas eran indispensables antes de que el Nuevo Testamento fuera dado como guía infalible a la iglesia y la voluntad de Dios. Pero al parecer, no tan necesario ahora, después de la voluntad de Dios fue totalmente suscrita. Hermano mío, tú tienes una Biblia completa dentro en tu mano. No todo el mundo, y eso no sucedió así. Pasaron muchos siglos antes que el creyente, el que había puesto su fe en Cristo, tuviera una Biblia completa. Tú tienes esa bendición y le plació al Padre, le plació al Hijo y le plació al Espíritu Santo que así sucediera. Bendito sea su nombre. Evangelistas. El entorno de este llamado es conocido por la mera expresión y el trabajo de los que son llamados, que llevan este llamamiento. Ahí en Hechos 21 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, hablando a Timoteo, le insta a que haga obra de evangelista, que soporte las aflicciones. Pastores y maestros. Los ministros de las congregaciones, llamados pastores, porque cuidan del rebaño, tratando de llevar todo en forma correcta. Y los maestros, ya que comunican conocimiento divino. Algunos han pensado que cada expresión denota un llamado diferente o independiente, pero están acoplados, meramente juntos. Es mejor considerarlo como dos funciones en un solo llamado.
Primera de Timoteo 5:17, y dice, es muy claro este versículo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ahí en Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y después menciona a todos estos que estaban como profetas y maestros. Aquí en el versículo 11, y habla sobre el maestro, habla sobre el pastor, y la función es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted quiere construir el cuerpo de Cristo, los santos tienen que hacer el trabajo del ministerio. Y si los santos van a hacer el trabajo del ministerio, tienen que ser perfeccionados. Y ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del maestro, de enseñar. Cuando se perfecciona a los santos que van a hacer el trabajo del ministerio, cuando hacen la obra del ministerio, el cuerpo va a ser construido. El cuerpo va a ser construido. Luego vendrá la unidad de la fe, luego vendrá el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vendrá el hombre perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños fluctuantes. Creo que los hombres dotados son dados a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Estamos aquí para madurar a los santos. Estamos aquí para equipar a los santos. Estamos aquí para habilitar a los santos. Estamos aquí para enseñar a los santos. No estamos aquí para entretener a los santos. No estamos aquí para apapachar a los santos. No estamos aquí para evangelizar a los santos, pues ya han sido evangelizados. Sino estamos aquí para perfeccionar a los santos. Esto realmente tiene dos aspectos. El primer aspecto, el aspecto número 1, es llevar al creyente hacia la madurez individual. ¿A qué me refiero con esto? Que cada uno de nosotros tiene que ser maduro, tiene que ser, y es el trabajo del pastor, maestro, que lleve a cada creyente a la madurez individual, pero el siguiente aspecto de este es de suma importancia, y diría de suma importancia porque creo que es más importante que este primero, aunque no podría existir sin este primero. El segundo aspecto de esto es que el individuo tiene que madurar de una manera colectiva. Quiere decir que tenemos que ser traídos juntos como una sola unidad. El perfeccionamiento de los santos es tomar los individuos colectivos que haya una iglesia y ponerlos todos juntos en una sola unidad. Tremenda esta verdad, y verdaderamente esa es una respuesta a una oración, es una respuesta porque muchas veces no sabemos cuál es el propósito de estar todos juntos en la iglesia, cuál es el propósito de que cada individuo sea maduro, cuál es el propósito desde la iglesia. Verdaderamente no sabíamos esto, y es una respuesta. Esto es algo tremendo. No pensemos que si alguien es muy maduro o de una manera muy madura y tiene mucho conocimiento, esa persona ha sido establecido nada más para su propio desarrollo, su propio beneficio, sino el beneficio de esa persona. Dios establece este hombre santo para que él pueda dar a la iglesia y la iglesia trabaje como una unidad. De hecho, en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol dice: yo ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La perfección de los santos no solo es santidad y madurez del individuo, sino la unidad colectiva de todo el cuerpo reunido en unidad. Y realmente siento que ese es el corazón de los ministerios.
la unidad en Cristo. Realmente siento que esa es la razón, digamos, no quitando la razón meramente de que existir o coexistir para darle toda la gloria y toda la honra al Cristo de la gloria, sino para estar unidos en un mismo sentir. Un pastor, un ministro, un maestro que no enseñe el perfeccionamiento de los santos en la unidad de Cristo está haciendo una mala guía al propósito y la dirección de Dios. Es por eso que hacíamos hincapié. La razón se presentan y nosotros hemos estado ahorita trabajando muy fuerte en lo que son el evangelismo en la calle, y si nos presentan ante nosotros gentes que dicen, bueno, yo soy pastor, o yo soy profeta, o yo soy fulano, y realmente sus credenciales, si algo caracteriza a la iglesia moderna, esa incertidumbre y esa poca educación en la Biblia y esa inmadurez. Voy a decir inmadurez porque no tienen, el pueblo de hoy no tiene esa madurez que debería tener. Sí, mira, yo soy pastor, yo soy profeta. Ay, qué bueno, Aarón, que tú eres pastor o tú eres profeta. O mira, allá está el pastor o allá está el profeta. Vamos allá al desierto, allá está. ¿Qué dicen las escrituras acerca de estos? ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? ¿Cuál es el llamado del profeta? ¿Cuál es el llamado del pastor? ¿Cuál es el llamado del maestro? ¿Cuál es el llamado del apóstol? Oye, yo soy un apóstol. ¿Verdaderamente, si eres un apóstol, ejercitas los dones de un apóstol? No los ejercitas, te quedas corto, no eres un llamado a ser apóstol. Esos son los problemas que siempre existió. Cuando yo caminaba por las iglesias, un montón de gente llamándose un montón de nombres, pero no son llamados a hacer esto. No son llamados a hacer esto, y ardía algo en mi alma. Hasta el día de hoy, camino por las iglesias, oigo a hombres predicar que no fueron llamados. Ellos mismos se establecieron o fueron establecidos por un grupo de gentes que no tiene el llamado. No hay hombre que pueda por sus mismas fuerzas establecerse. No te puedes parar tú mismo jalándote tus propios cordones. Tú no puedes crecer comiéndote a ti mismo. Es imposible. Tiene que venir una fuerza exterior, y no quiero sonar como los testigos de Jehová que hablan de la fuerza exterior o de la energía, pero quiero hablar de la tercera persona, del Espíritu Santo. Quiero hablar de la tercera persona en la Trinidad, en lo que es el Señor, lo que es Dios. Creemos en un Dios trino. Eso queda claramente establecido en lo que creemos. Creemos en un Dios trino y creemos en la fuerza y poder y supremacía. Y digo supremacía diciendo soberanía del Espíritu Santo. Él es Dios también. También el Espíritu Santo es Dios, y creemos que el Espíritu Santo es el que guía al individuo a este entendimiento, y Él es el que establece y da ministerios. Ok, algo que me encuentro yo haciendo muchas veces, y suena un poquito egoísta tal vez, o suena un poquito como que estuviera yo presumiendo, pero es que a veces le hablo a mucha gente y le advierto de estas cosas. Hablo con mucha gente y le advierto de los llamados, y qué tan claro es esto. Ahora voy a empezar diciendo esto. En el Sermón del Monte, Jesús hizo una tremenda declaración. Dijo esto: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48 dice: sed perfectos ahora. Norma básica de Dios es la perfección. Lo que Dios quiere es la perfección. Dios quiere revertir la caída. Dios no quiere camuflajear el problema. Dios quiere deshacer el daño que se ha hecho. Y la idea de la mente de Dios y la meta final, el resultado final, es la perfección del pueblo de Dios. Y vamos a ver los diferentes aspectos sobre perfección. Y Dios significa esto en tres sentidos, en tres maneras. ¿Cómo Dios va a recuperar el paraíso? ¿Cómo vas a ser perfecto otra vez? El primer punto que salta a mi vista
y es una perfección posicional. Y antes de eso te voy a decir qué quiere decir en el griego. Dice, hay una especie de perfección, y por cierto la palabra perfección en el griego es la palabra catartizo, que significa ser totalmente equipado, maduro, completo, en plena madurez. Por lo tanto, puede tener todos los significados diferentes. No tiene por qué significar la perfección sin pecado absoluto. ¿Me entendiste? La palabra perfección en el griego quiere decir totalmente equipado, maduro, completo, en plena madurez, pero no significa completamente sin pecado. ¿Me entendieron? Y eso nos va a llevar al primer aspecto. Primer aspecto es la perfección posicional. En Hebreos 10:14, y esto se conoce allí en el escritor de Hebreos, dice esta palabra, y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y allí el escritor está hablando de la ofrenda de Cristo, cuando Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz, cuando murió en la cruz e hizo un trabajo que cuando se aplica a usted, a mí, nos hace para siempre perfectos. No en el sentido de nuestra vida diaria, sino en el sentido de nuestra posición ante Dios. Así que cuando me convertí o me convirtieron, encontré misericordia delante de Dios, me volví un creyente. Recordemos que hemos visto esto en detalle, ahí en el capítulo de Efesios. Cuando me convierto un cristiano, un creyente, la justicia de Cristo es imputada. Esto quiere decir que cuando me convierto en cristiano, la naturaleza de Dios ahora es la mía. Quiere decir esto, que Dios ya no me ve a mí, sino me ve a Cristo. Dios ya no me ve a mí, ve a Cristo. Y Dios me ve con perfección, porque no ve mi perfección, sino la perfección de Cristo. Ese fue el primer aspecto. El segundo aspecto es la perfección, y voy a hablar de la perfección final. Y voy a hablar sobre la perfección en la glorificación, que debe ser entendido, y eso le podríamos llamar perfección final. Además de nuestra perfección posicional, ahora la Biblia habla de una perfección última, de ser hecho nuevo. En Hebreo nos da la palabra, en el capítulo 12, versículo 23, dice, donde se habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Él ha hecho referencia allí a los santos con el Señor. Ahora escucha, hay una especie de perfección que viene a continuación. Cuando se muera y va usted con el Señor, se sale de la carne, entonces la perfección posicional es adquirida por la salvación, pero la última perfección se gana por la glorificación. Cuando te mueras vas a ser perfecto, vas a ser perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la perfección posicional, la que Cristo te dio, y la perfección en la cual eres glorificado, la perfección final, no tiene nada que ver contigo. Es algo que Cristo hizo, y que Cristo es el Rey de Reyes, y que Cristo es el que te va a otorgar y te ha otorgado esto. Pero hay otra categoría, y esta sería la tercera perfección. Eso es lo que llamo yo la perfección práctica. La perfección práctica se trata de la categoría de los que están aquí y ahora. Estoy diciendo a los que Dios quiere, que el creyente que vive aquí y ahora en este mundo, y que está posicionalmente perfecto, porque Dios lo ve como a Cristo, pero que ahora tiene que ser perfecto, y su práctica debe coincidir. Su práctica debe coincidir con su posición.
En otras palabras, el Señor quiere que seas perfecto prácticamente. Y me atrevo a decir que en ese sentido la palabra catartizo no significa absolutamente sin pecado, sino significa maduro, crecido, adulto, completamente, totalmente equipado como creyente. No hay mayor tragedia en la iglesia de Cristo que un cristiano infantil. No hay mayor tragedia en la iglesia de Cristo que un cristiano infantil. Y esta es la palabra del versículo 14, ¿no? Un niño que se arroja hacia adelante y hacia atrás y va tirado por aquí, por allá y es llevado por diferentes doctrinas. Ahora permítame decir esto de esta manera. La perfección posicional es adquirida por la salvación. La última perfección se gana por la glorificación. Y la perfección práctica es adquirida a través de la santificación, a través del diario caminar con Cristo. El proceso de madurez como cristiano, y por lo que veo de esta manera, Dios nos ha dado los ministerios, nos ha dado los maestros o el pastor para enseñar. Dios ha dado a otros hombres como evangelistas, a otros como profetas, a otros como apóstoles, como lo dice el versículo 11, con un propósito. No de perfeccionar a los santos posicionalmente. Cristo hizo esto. No de perfeccionar a los santos como última instancia. Dios también hace eso, sino para trabajar en la maduración de los santos aquí y ahora. Esa es la tarea, ese es el trabajo, no tenemos otra, y eso es lo que estamos comprometidos a hacer. Déjame darte una idea de qué pasó aquí. Somos una iglesia muy joven. Verdaderamente la misericordia y el amor de Dios se ha demostrado con nosotros. Pero no hace mucho tiempo nosotros tuvimos que parar una actividad que teníamos. Tuvimos que parar el evangelismo. Y verdaderamente pues hubo mucho descontento. Pero la razón por la que paramos es porque tenía el pueblo que ser enseñado. Tenía que ser enseñado en lo que se estaba diciendo, en la unidad, en lo que se estaba diciendo allá afuera. Teníamos que cerciorarnos que todos tuviéramos la misma doctrina, la misma disciplina, y que todos tuviéramos esa calma, que todos tuviéramos ese descanso en Dios, que pudiéramos mandar a Pablo, a Timoteo, y que pudiéramos mandar a cualquiera de nosotros, y todos pudiéramos acertar, decir lo mismo. Eso es lo que sucedió. Y Dios mandó un varón de Estados Unidos que nunca estuvo aquí. Me refiero que las clases que nos dio, él no está aquí, lo hizo a través de una tableta y nos dio clases. Nadie de nosotros sabía lo que estaba haciendo, y Dios mandó a un maestro para que nos enseñara. Déjame darte una idea de cómo funciona esto y la forma tan importante que es para los apóstoles. Ahí en 2 de Corintios 13:11 dice: y aquí es la palabra final de Pablo a los Corintios. Después de 29 capítulos, esto es lo que dice: finalmente, hermanos, de despedida, consigue esto. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor está con vosotros. ¿Entendieron? En 29 capítulos, en 2 libros, el Señor está diciendo: quiero tu madurez. Ahí en 2 de Timoteo 3:17 dice: al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted encuentra al autor de Hebreos con el mismo sentimiento. Él está diciendo lo mismo ahí en el capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, haga aptos a toda buena obra para hacer su voluntad, de trabajar en ti lo que es agradable delante de Él. Él quiere que nosotros caminemos en un mismo sentir, que seamos perfectos.
os haga aptos en buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El perfeccionamiento de los santos era el gran deseo de Pablo, el escritor de Hebreos. Se hizo eco de la misma cosa. Y Pedro, en primera de Pedro 5, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un tiempo, te hace perfecto. Te hace perfecto. Ya fuera Pedro, o el que escribió el libro de Hebreos, o si fuera Pablo, si os trataba del Señor Jesucristo en el Sermón en la Montaña, y si el apóstol que pone a nuestros pies como maestros y pastores y evangelistas, el principio es siempre el mismo. El trabajo es hacer que los santos maduren y sean perfectos, que sean perfectos. El agente de perfección de la iglesia, quiero que quede muy claro, es el Espíritu Santo. El agente de perfección que perfecciona a la iglesia es el Espíritu Santo. No por un minuto, no por un segundo. No quiero que piensen que esta es que un humano pueda hacer el trabajo del Espíritu Santo. Los humanos no pueden perfeccionar a los santos. Solamente pueden ser esos vasos donde son usados por el Espíritu para perfeccionar a los santos. Y quiero que vean lo que pasa aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, 1. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la palabra? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas se habían sido ministrados inicialmente por el apóstol Pablo. Los resultados habían sido maravillosos. Muchos de ellos habían sido salvos y comprometidos con Jesucristo. Grandes cosas sucedieron. En medio de todo esto, que habían sido inundados por algunos legalistas que entraron y dijeron que no era suficiente tener solamente a Cristo, que también tenían que tener la ley mosaica, circuncidarse, etc. Lo que empezó por un buen camino, terminó siguiendo un camino de legalismo. Y ahora iban a madurarse a sí mismos, iban a moler por su cuenta, iban a crecer por su cuenta. Sería algo así como crecer comiéndose a ellos mismos. Comenzaron con los dedos y averiguar por dónde más siguieron, pero iban a madurarse por ellos mismos, iban a hacerlo por su propia justicia, entonces el libro de Pablo les dice allí esta palabra: tontos, son tontos. Dice: comenzaron ustedes por el Espíritu, pero ahora van a acabar el trabajo del Espíritu en la carne. ¿Está usted bromeando? Tonto. ¿Podrás algo pensar tan tonto para pensar que podías nacer del Espíritu, ser habitado del Espíritu, ser colocado el Espíritu en el cuerpo, dar fuerza al Espíritu, dar poder, y ahora ser perfeccionado en la carne? Esa es la declaración, la verdad de la perfección en el Espíritu. En Corintios 3:18 el apóstol dice: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubiertos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta? El creyente es transformado, es llevado de gloria en gloria, es llevado de educación en educación, está siendo perfeccionado todo el tiempo.
es el agente de la perfección, y por eso el Espíritu Santo es el agente de la perfección, y por eso digo que el proceso espiritual de perfección solo puede ocurrir en la vida de un individuo al que le fue dado el Espíritu Santo. Es por eso que digo que tal vez un hombre pueda venir con las mejores intenciones, y quiero decir las mejores intenciones humanas, naturales, pero si no es guiado por el Espíritu Santo, no puede darte algo que no tiene. Un pastor puede predicar hasta que se le caiga la cabeza, hasta que se vuelva azul, pero no te puede llevar a madurez si no es guiado por el Espíritu Santo. El perfeccionamiento de los santos, en primer lugar, depende de algo que tal vez no siempre nos gusta, pero tiene que estar ahí, y eso lo vamos a ver ahí en Santiago primero, Santiago 1, versículo 2. Mis hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Su Biblia tal vez puede decir la palabra pereismos o peirasmos. En el griego significa prueba. Es una palabra neutral, una tentación dependiendo de lo que suceda. Ahora, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, y no nos falte nada, no careciendo nada. Ahora mira esto, estas cosas nos llevan a la perfección. El que tiene una obra perfecta, que te hace perfecto y cabal, que no careces de nada, es la prueba. Así que una de las cosas que usa el Espíritu Santo son esas pruebas, son esos problemas, son esas decisiones. El Espíritu Santo de Dios traerá oportunidades en tu vida para que puedas ejercitar ese espíritu, para que puedas ejercitar esos músculos espirituales. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto? Mira, cada vez que eres presentado con una prueba, tú tienes que tomar una decisión. Y si la decisión es correcta, entonces eres ejercitado para bien. Cada vez que eres presentado con un problema y tomas una decisión en Dios, y Dios es el que te guía, tu espíritu se va fortaleciendo. Cada vez que la palabra de Dios encuentra lugar en tu alma, en tu ser, y que esa palabra es la que te está transformando, entonces estás ejercitando tu espíritu, estás siendo transformado individualmente. Entonces, ya casi para terminar, voy a decir algo. El Señor sabe que las pruebas son lo que te van a fortalecer, y el Señor te va a permitir que pases por diferentes pruebas. Como individuo, sí, como grupo, también. Pero todo esto nos va a traer, y nos debe traer, si estamos en el mismo espíritu, a la unificación del cuerpo de Cristo. Te voy a decir algo, y eso es tremendo. Y no hay mayor revelación en ningún lado. No vas a encontrar mayor revelación en ningún lado que en esto. Y escucha, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Eso es lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hay una secuencia muy hermosa aquí. No vamos a pasar el tiempo en ello ahorita, pero es una secuencia muy bonita. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es para instruir en justicia. No se te olvide, y nomás voy a recapitular muy rápidamente. Muy importante, muy importante, lo siguiente. ¿Qué tipo de ejemplo estás llevando a la iglesia? Si eres un cristiano y has caminado con el Señor por varios años, ¿verdaderamente tu propósito como creyente es el de unificar el cuerpo de Cristo? ¿O solamente
es para ti, solamente te engordas para ti, solamente lo que tú comes es para ti, o lo verdaderamente se lo llevas a la iglesia, lo pones a los pies de los apóstoles. ¿De qué sirve que tú seas muy maduro, que tengas conocimiento? Si esta misma madurez te debería de impulsar a llevar esto al conocimiento, te debería impulsar a traer esto a los pies de la iglesia, a los pies de los apóstoles. Eso es lo que estoy diciendo. Y si tú has caminado un tiempo con el Señor, y conoces al Señor, y presumes de conocer al Señor, y presumes de que el Señor te conoce a ti, verdaderamente eres un ejemplo para los que vienen, para los nuevos. Estoy hablando de los creyentes, eres un ejemplo para los que vienen detrás de ti. Si eres un ejemplo, verdaderamente, en el nombre de Cristo, te felicito. Pero si no eres un ejemplo, es el momento de que ajustes, que aprietes tuercas. ¿Cuál es tu ejemplo en la iglesia? ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que verdaderamente esta carne te va a decir, bravo, vamos a empezar por allí? No, esta carne, si algo va a tener esta carne es que se va a rebelar. Si algo va a tener esta carne es que no va a querer entrar. Pero te digo una cosa, y en esos dos aspectos, el primer aspecto, muy importante, si eres llamado a construir el cuerpo de Cristo, eres llamado entonces a la perfección de los santos, no a entretener a los santos, no a apapachar a los santos, no a evangelizar a los santos porque ya han sido evangelizados, sino a perfeccionar a los santos en dos aspectos muy importantes, uno, la madurez individual, la madurez del individuo. El segundo aspecto, en traerlos todos a la unidad en Cristo, de traer a el cuerpo de Cristo a una unidad, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo cuerpo. Y los tres aspectos muy importantes de los que hemos hoy hablado, muy importantes. La primera, la perfección posicional, adquirida no por ti, sino por Cristo, por el cual fuiste salvado por la sangre preciosa. La siguiente, la última perfección, que será cuando seas muerto, cuando abandones este cuerpo y seas glorificado. Tampoco depende de ti. Pero la tercera, que sí depende de ti, es la perfección práctica, adquirida por la santificación, por el caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es para la gloria de Dios. Iglesia León de Judá.